Buenas noches a cada uno de los contactos de nosotros de Facebook Live. Te habla tu amigo y hermano el pastor Neco de la iglesia Génesis, las llaves del reino, la cual me honro en pastorear como una esposa, la pastora Emily, y estamos ubicados en la cuarta sección de Levittown. Y hoy, como había anunciado, quiero hacer una serie de estudios bíblicos y quiero, como pastor y maestro de teología, quiero pues comenzar con el libro de Génesis. Doy gracias a Dios por cada uno de los que se conectan. Sé que ahora en Facebook hay muchas personas conectándose al Facebook Live por diferentes pastores, y yo bendigo eso en el nombre de Jesús de Nazaret, porque estamos llevando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hoy quiero comenzar estudio bíblico de Génesis, del libro de Génesis, y quiero pues dar un resumen todas estas noches del libro de Génesis. Amén. Para que cada uno de nosotros pues tenga la gracia y la bendición de parte de Dios para tomar estos cursos bíblicos y que conozcamos más un poco de la palabra, como dice la Biblia, mi pueblo, que no perezcamos por la falta de conocimiento de la palabra. Y doy gracias a Dios por cada uno de los que se conectan en esta noche, y los bendigo por toda bendición. Si alguno desea oración, me puede llamar al 787-667-6562, 787-667-6562. Qué bueno, doy gracias a Dios por cada uno de los que se conectan. No estoy viendo en la pantalla su nombre para saludarlos, pero los bendigo con toda la bendición de mi Dios. Y al fondo lo que oyen es música, y también están escuchando pues la lluvia de parte de Dios, derramando bendición hasta que sobreabunde. Y yo quiero comenzar en el libro de Génesis, donde dice, el autor del libro de Génesis no está muy bien identificado por varios teólogos de Reina Valera, donde se dicen que pudo haber sido otros escritores los que habían puesto el libro de Génesis, pero la tradición normalmente nos dice que fue Moisés la persona la cual escribió los primeros libros del Pentateuco. Amén. Los primeros 5 libros del Pentateuco fue Moisés la persona la cual Dios había escogido para libertar al pueblo de Israel. Cuando Dios le dijo a Abraham que su pueblo iba a estar cautivo unos 400 años, pues ahí ese Moisés es la persona a la cual Dios utiliza para libertar al pueblo de Egipto, teniendo en mente que Abraham, cuando hubo hambre, fue a Egipto, Isaac también, y el pueblo de Israel, cuando hubo hambre en la región donde ellos estaban, fueron a Egipto, y de ahí es que comienza pues la trayectoria de Moisés. Moisés escribió los primeros 5 libros del Pentateuco, comenzando con Génesis. La fecha que el libro fue escrito fue aproximadamente entre el año 1440 al año 1400 antes de Jesucristo. El propósito del libro de Génesis es el siguiente, y yo quiero que usted aprenda. Esto es un breve resumen de la Biblia. Estos libros nosotros los discutimos todos los viernes a las 7 de la noche, donde se llama Aprendamos Más de la Biblia, y son estudios bíblicos de cada libro de la Biblia, un resumen que yo doy de cada libro de la Biblia. Y dice, el libro de Génesis algunas veces se le ha llamado el libro del semillero de toda la Biblia, el semillero de toda la Biblia. La mayoría de las principales doctrinas en la Biblia son introducidas en forma de semilla, como en el Génesis. Junto a la caída del hombre también está registrada la promesa de Dios para la salvación y redención de este mundo.
Y eso lo vemos en Génesis 3:15. La doctrina de la creación, la imputación del pecado, la justificación y la expiación, la depravación, ira, gracia, soberbia, responsabilidad y mucho más de lo que está escrito en el libro de Génesis. Ahí comienzan los orígenes de este libro de Génesis. Bendigo a Vivian que se está conectando con nosotros, y a Mayra, Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos estudiando el libro de Génesis. El libro de Génesis es los comienzos. Como dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desolada y vacía. Y el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Y hay una parte que yo, como conocedor de la palabra, que me gusta. Yo digo, hay algo que, ¿cómo es posible que Dios creó algo que estuvo desorganizado? La Biblia dice que Dios creó de lo que no se veía, creó los cielos y la tierra, que es lo que nosotros vemos. Pero la tierra estaba desolada y vacía, o desordenada y vacía, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. ¿Quién habrá desordenado lo que Dios creó? Yo personalmente llego a la conclusión que el enemigo, cuando estuvo en la tierra, destruyó o desorganizó lo que Dios creó en orden. Fíjate que luego del capítulo 12 en adelante de Génesis, Dios comienza a restablecer lo que estaba en desorden. Y Alfredo Freite, Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludos a ti y a tu familia. Y estamos hablando del libro de Génesis, el libro de los comienzos. Y cuando Dios crea el cielo, la tierra, crea al hombre, crea a la mujer. Usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Cristo. Fuimos hechos a imagen y semejanza. Cuando estaba la creación, estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estaban los tres. Y cuando Dios crea al hombre, fíjate que más adelante el alma, el espíritu y el cuerpo fue lo que tuvo también en la creación de Génesis. Dios espíritu. Amén. La carne, que es Jesucristo, que somos el templo, fuimos hechos a imagen y semejanza de Cristo. Amén. El Espíritu Santo es el que habita en nosotros. Fuimos creados a imagen y semejanza de Cristo, porque más adelante nosotros íbamos a ser el templo de Cristo, donde el templo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que cuando Cristo fue bautizado, vino el Espíritu Santo y descendió en él en forma de paloma? Amén. Nosotros fuimos creados con el ADN de Cristo. Usted fue hecho a imagen y semejanza del Cristo de la gloria. Y seguimos con el Génesis. Muchas de las grandes preguntas de la vida son tan responsables en el Génesis, que comienza diciendo: ¿de dónde vengo? Dios nos creó en Génesis 1:1. ¿Y por qué estoy aquí? Es la pregunta de mucha gente. ¿Estamos aquí para tener una relación con Dios? En Génesis 15:6 dice: ¿dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde vamos? Tenemos un destino después de la muerte, que es la vida eterna. Fíjate algo, hay algo que yo quiero dejar saber bien claro. Dios te creó con un propósito. Pablo dice que nosotros fuimos predestinados en Cristo antes de la creación del mundo. Nosotros ya estábamos pensados en Dios antes de la creación del mundo. Así es como comienza Génesis. Génesis comienza con la creación de la primera institución creada por Dios. Fue el matrimonio, luego familia, porque no puede haber un matrimonio, no puede haber una familia si no hay un matrimonio, si no hay la unión de dos personas. Amén. Y entonces, ¿qué sucede? Dios crea a Adán y Eva. Se le dice: no coma del árbol del huerto.
porque el día que comas de él vas a morir. Pero ¿qué pasó? Ahí se presenta Satanás a querer destruir lo que Dios había creado, Adán y a Eva. Nombres que fueron dados por Dios. Adán fue dado por Dios su nombre y Eva fue dado su nombre a ella. Entonces, ¿qué sucede? Bendigo a estas personas que se están conectando a este estudio de Génesis. Y entonces, ¿qué sucede? Dios te bendiga, Yaina. Dios te guarde, qué bueno saber de ti. Y Dios crea al hombre con un propósito. Dios crea a la mujer con un propósito. Dios crea a la mujer porque Dios tenía ya planificado en la mujer mujeres estériles, mujeres que se le dieron nombre, mujeres que provocaron la historia en el Antiguo Testamento a través de los profetas, mujeres que marcaron la vida en el Antiguo Testamento, mujeres que fueron sacerdotisas, mujeres que se guardaron ante Dios, una mujer en el Nuevo Testamento llamada María, por la cual vino su Hijo Jesucristo. Mujeres en el Nuevo Testamento que fueron las que provocaron los grandes milagros en la vida de Cristo. Una mujer sirofenicia que le libertan a su hija, una mujer del flujo de sangre que era atacada por un flujo de sangre hacía más de 12 años, una niña después que fue resucitada, después que fue sana, la mujer del flujo de sangre, una mujer samaritana la cual estaba en el pozo cuando Jacob lo hizo en el Antiguo Testamento. Esa mujer estuvo en el pozo, la mujer samaritana. Mujeres que marcaron los milagros de Cristo. Una mujer encorvada en una sinagoga por un demonio y Cristo la liberta. Una mujer que le llevaron a Cristo que era reo de muerte en el Antiguo Testamento porque la cogieron en pleno adulterio, pero no cogieron al que estaba adulterando con ella, pero cogieron a la mujer para que muriera apedreada. ¿Y qué del que estuvo con ella? Fueron mujeres que marcaron la vida de Cristo. La misma María en el primer milagro de Cristo, cuando están en las bodas de Caná, que convierte el agua en vino. Mujeres que marcaron la historia de esta palabra. Por eso fue creada una Eva, para que hubiera una María, para que hubiera mujeres dadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Génesis es de gran interés para el científico, el historiador, el teólogo, para la ama de casa, para el granjero, para el viajero y el hombre y a la mujer de Dios. Es el punto de partida apropiado para la historia de Dios, de su plan para la raza humana. Primero viene Adán y Eva, luego el pecado a través de la muerte, de las transgresiones de Abel y de Caín. Ese pecado sube a Jehová. Entonces Jehová decide de exterminar cada ser humano de la tierra. Y viene el diluvio, pero llama a Moisés y a sus hijos para que a través de Moisés y sus hijos se hiciera un arca. Y en esa arca el ser humano en su desobediencia no entró, pero entraron los animales, lo que Dios le permitió. Fíjate que en medio de una situación crasa, bien fuerte, Dios le dice a Noé, hazte un arca. Noé lo hizo, no importando el territorio donde estaba Noé, porque el territorio donde estaba Noé nunca había llovido. La Biblia recopila que cuando Noé hace el arca estaba en un área desértica donde nunca había llovido. Pero Dios manda a Noé a hacer el arca. Noé no le cuestionó a Dios si llovía o no llovía. Noé fue obediente a lo que Dios le dijo. Haz un arca. Estamos en el estudio del libro de Génesis. Luego que Moisés hace el arca, están el tiempo navegando sobre la faz
de todo el mundo. Y Dios cuidando, y Moisés, Noé cuidando la creación de Jehová. El hombre se pierde a causa del pecado. ¿Y qué sucede? Más adelante llega Noé y su familia y sigue procreándose en la tierra. Luego está el evento de la Torre de Babel, donde el hombre quiere llegar a la presencia de Dios. Y ahí es donde se desata, cuando ya eso llega a la presencia de Jehová, se desata Jehová sobre la tierra, sobre los moradores, y los confunde, va mandando lenguas de diferentes dialectos. Hay teólogos que afirman y reafirman que en esa área donde estuvo la Torre de Babel, donde se confundieron por diferentes lenguas, dialectos que fueron manifestados en la tierra, que hubo confusión y se dispersaron por toda la tierra, por toda la región. ¿Qué sucede? Ahí viene también, como lo mencionan en Hechos de los Apóstoles, en la presencia del Espíritu Santo cuando se manifiesta en el aposento alto en diferentes lenguas. Es una comparativa de la Torre de Babel con lo que sucede más adelante en Hechos de los Apóstoles, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo. Acá fueron dialectos de diferentes idiomas. Allá fueron lenguas espirituales, donde se predicó el Evangelio y la gracia de Cristo crucificado, que después Pedro dio el primer mensaje. Seguimos aquí en Génesis. Luego Dios levanta a un hombre llamado Abraham. Le dice a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te daré. Y Abraham, Dios le dice: deja tu tierra y su parentela, y se lleva a Lot, su sobrino. Y hubo una gran diferencia entre Lot y los siervos de Lot y los siervos de Abraham. Y ahí es cuando Abraham decide con Lot que le coja Lot entre la llanura o el monte. Y entonces Lot prefirió irse a la llanura. En la llanura estaba Sodoma y Gomorra. ¿Y qué sucede? Abraham se queda en los montes, pero Dios le manifiesta a Abraham de lo que estaba sucediendo con su sobrino Lot allá en Sodoma y Gomorra, la tierra que él escogió, que Lot había escogido. Y entonces ahí viene el hablar de Dios con Abraham, el intercambio entre Dios y Abraham, de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estamos en un estudio bíblico de Génesis, un resumen del libro de Génesis. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Abraham le pregunta a Dios si hubieran 50, y ahí va bajando los números, si hubieran 5, y Dios le diría: por amor esos 5 no. Y también, fíjate algo, Dios le anuncia la destrucción a Abraham de la tierra de Sodoma y Gomorra. Y Dios siempre cuida a los suyos. En Noé hubo un arca donde Noé y su familia fueron librados del diluvio. En Sodoma y Gomorra, Lot fue avisado de que venía una catástrofe para esa isla a causa del pecado. Y vienen los ángeles y libertan a Lot. La esposa de Lot no pudo contener el deseo de mirar atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿Qué sucede? Entonces sigue la trayectoria. Abraham tiene a Ismael porque Sara le dice a Abraham: ya yo soy estéril, ya yo tengo tantos años, tú estás en tu juventud, cogí a mi esclava. Y entonces a través de la esclava viene Ismael. Esa esclava la adquirió Abraham cuando estuvo cautivo en Egipto, cuando hubo una hambre, donde él le dijo a Faraón que Sara era su prima hermana.
que no eran casados. Y de ahí es que Sara conoce a su esclava y la da a Abraham. De ahí viene Ismael. Después vienen las situaciones entre Sara y su esclava e Ismael, y ella la echa del campamento donde estaba Abraham. Más tarde, Dios le dice a Abraham que va a ser padre de generaciones. Y ahí viene Isaac. Y Dios le dice a Abraham, cuenta la arena del desierto, así será tu descendencia. Mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia, le dice Dios a Abraham. Viene Isaac, el hijo de la promesa. Renglón seguido, Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo. Dios lo hizo para probarlo. Abraham, angustiado como padre, pero creyéndole a Dios, va a ofrecer a su hijo en el monte de Moriah. Y cuando Abraham va de camino con sus dos criados, la leña, el cuchillo y el fuego, lleva a Isaac y llega a una parte del monte. Te estoy dando un resumen del libro de Génesis. Llega a una parte del monte donde Abraham le dice a sus criados, espérenme aquí que el muchacho y yo vamos a adorar. Dios no le dijo que el muchacho y él iban a adorar. Dios le pidió a su hijo Isaac, su único hijo al que él tanto amaba, que se lo entregara a Dios en holocausto, en sacrificio. Entonces, ¿qué sucede? Abraham sigue. Entonces Isaac le pregunta, padre, he aquí la leña, padre, he aquí el cuchillo, he aquí el fuego, ¿dónde está el cordero del sacrificio? Abraham le dice, Dios proveerá. Recuerda que Dios está probando a Abraham. ¿Qué sucede? Y cuando Dios te bendiga, Dios te guarde. Entonces, ¿qué sucede? Abraham sigue hacia arriba, prepara el altar. Dios te bendiga, Wilber. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Seguimos en el estudio de Génesis, un resumen del libro de Génesis. Entonces Abraham sigue caminando con Isaac. ¿Te acuerdas que Cristo llevó un madero que fue crucificado? Abraham llevaba la leña donde iba a ser sacrificado. Entonces, ¿qué sucede? Suben al monte, Abraham prepara el altar, Abraham acomoda la leña, Abraham pone el fuego. Y entonces acuesta a su hijo y Dios le dice, Abraham, detén tu mano, porque he visto que temes a Jehová. Y enseguida Abraham vio un carnero atravesado en un zarzal con sus cuernos, y ese fue el carnero del sacrificio. ¿Qué te quiero llevar a esto? Cristo llevó una cruz, Isaac llevó la leña en el fuego, en su cuerpo. Abraham iba a sacrificar a su hijo. Cristo sacrifica a su hijo por ti, por mí, para darnos vida. Este es el preámbulo, lo que le llama la sinopsis entre Génesis y la vida de Cristo. Acuérdate que todo el Antiguo Testamento es reflejado en la vida de Cristo. Más adelante en el Nuevo Testamento, Cristo es la gracia. Amén. Y entonces, ¿qué sucede? Abraham le es gratificado por fe, por el sacrificio de Isaac, y sigue adelante Isaac. Después viene la historia de Jacob. Amén. Jacob lucha con el ángel, por su hermano. Fueron dos gemelos. Uno nació el mayor, Saúl y Jacob. Hubo esa gran lucha. Entonces, ¿qué sucede? Le dice a Isaac, el mayor servirá al menor. Y entonces, ¿qué sucede? Jacob ya tenía una bendición ahí, y hay la historia larga de la vida de Isaac con esos dos muchachos. Y de ahí, de Jacob, vienen las 12 tribus. Ahí es cuando llega a Egipto.
hubo un gran hambre en la tierra donde ellos estaban, que tuvieron que ir a Egipto. Dios te bendiga, Saribet, Dios te guarde a ti, a tu familia y a cada uno de los que se conectan. Estamos en la historia del Génesis, un resumen del libro de Génesis. Entonces, ¿qué sucede? Comienza Dios a trabajar con Jacob, lo bendice, le da 12 hijos, pero su hijo menor, José, al quien él tanto amaba, los hermanos ponen una trampa para hacer caer a José, y José lleva cautivo a Egipto, llega a Egipto. José define o interpreta los sueños de Faraón. ¿Qué sucede? Cuando José interpreta los sueños de Faraón, José se convierte en el gobernante de Egipto. Y entonces de ahí José, ahí estamos hablando de un término donde en José y sus hermanos hubo sanidad interior más adelante, pero estamos en un resumen. Y entonces, ¿qué sucede? José perdona a sus hermanos, lleva a su familia, entraron 120, salieron más de 3 millones después de Egipto. De ahí después entra Moisés a rescatar al pueblo, que Dios le dijo a Abraham que iba a estar más de 400 años cautivo en Egipto, en una tierra que no era la de ellos. Esto es un breve resumen del libro del Génesis, porque yo quiero que el pueblo no perezca por la falta de conocimiento. Hay versos claves, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Para qué Dios creó los cielos y la tierra? Para que usted y yo la disfrutemos. Otro: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y en tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está hablando de la profecía de Jesucristo con María. Por una mujer vino el pecado, por una mujer vino la redención. Por un hombre vino el pecado, por un hombre vino la salvación. Por Eva vino el pecado. Por María vino la redención, Cristo. Por Adán entró el pecado. Por Jesucristo tenemos salvación y redención. Y haré de ti una nación grande, le dice Jehová a Abraham, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está incluido usted y yo. Somos, escucha bien, y en ti serán benditas. Abraham, le dice Dios a Abraham, y en ti serán benditas las familias de la tierra. ¿Quiénes están en la tierra? Usted y yo. Amén. Esto fue dicho a Dios a través de Abraham. Cuando Dios trabaja con Abraham: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a un pueblo. Eso está en Génesis 50:30. La cautividad del pueblo de Israel, Dios escuchó su clamor, y ahí es que levanta a Moisés para libertar un pueblo. Le da 10 mandamientos, luego le da 10 mandamientos más a Josué, para que Josué lleve el pueblo a la tierra prometida. Amén. Aquí yo quiero darle un breve resumen del libro de Génesis. El libro de Génesis puede ser dividido en 2 secciones, pero el libro, se supone que el Pentateuco era un solo libro, pero se dividió en 5 libros. La historia primitiva y la historia patriarcal. La historia primitiva registra la creación, la caída del hombre, el diluvio, la dispersación cuando se dispersan de la Torre de Babel. La historia patriarcal, ahí comienza Abraham, registra la vida de los 4 grandes hombres: Abraham, Isaac, Jacob y José. Esa es la vida patriarcal, te lo repito: Abraham, Isaac,
Jacob y José, los 4 patriarcas, Dios creó un universo que era bueno y libre de pecado. Dios creó a la humanidad para tener una relación personal con Él. Adán y Eva pecaron y por ello trajeron la maldad y la muerte a este mundo. La maldad se incrementó, se multiplicó constantemente en el mundo hasta que solamente quedó una familia en la que Dios encontró algo bueno, que es en la familia de Moisés. Amén, bendigo a los que se están conectando. Dios envió un diluvio para acabar con el mal que había sobre toda la tierra, pero salvó a Noé y a su familia junto con los animales en el arca. Después del diluvio, la humanidad comenzó nuevamente a multiplicarse y se extendió por todo el mundo, que fue lo de la Torre de Babel. Amén. Qué bueno por los que se conectan. Dios eligió a Abraham, a través de quien Él había de darle forma a un pueblo, elegido eventualmente al Mesías prometido. O sea, del linaje de Abraham viene Jesucristo. ¿Se acuerdan que hay 2 genealogías en el Nuevo Testamento? La de María y la de Cristo y la de José. ¿Por qué hay esas genealogías en la Biblia? Porque esas genealogías, cada rey, búsquese el rey de Inglaterra, búsquese los reyes de la tierra, tienen una genealogía para probarle al mundo de dónde viene esa compostura o esa posición de rey. Amén. Y los dos, tanto María como José, vienen del linaje del rey David. Amén. Y dice, el linaje elegido pasó a Isaac, el hijo de Abraham, y luego a Jacob, el hijo de Isaac. Dios cambió el nombre de Jacob por Israel. Dios cambia más adelante el nombre de Jacob por Israel. Y los 12 hijos se convirtieron en las 12 ancestros de las 12 tribus de Israel. Su soberanía, Dios hizo que José, hijo de Jacob, fuera enviado a Egipto debido a las despreciables acciones de sus hermanos. Este hecho, previsto para su mal por sus hermanos, estaba destinado por Dios para bien, y eventualmente dio como resultado a José, quien había adquirido un gran poder en Egipto para salvar a Jacob y a su familia de una hambruna desesperante. Fíjate, César, Dios te bendiga, te amo con todo mi corazón. Yadiel, Omar, te bendigo con todo mi corazón. Estamos en un estudio rapidito, ligero del libro de Génesis. Fíjate que Dios establece un hijo, Jacob, y de ese hijo Jacob establece 12 naciones. Amén. En el antiguo pacto, ahí viene la ley. Pero en el nuevo pacto, que es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, Cristo establece 12 discípulos. De esos 12 discípulos viene la iglesia. En el Antiguo Testamento, de 12 hijos de Jacob, vienen las 12 tribus, viene la ley. Y es Dios trabajando con 12 tribus, con 12 naciones. Y acá y ahora Cristo está trabajando con 12 discípulos y con una iglesia. Israel, la iglesia y los gentiles. Amén. Dios estableció 12 hijos. Dios te bendiga, Teresa Rodríguez. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Dios estableció 12 tribus, 12 naciones. Una nación, Israel. La que Dios trabajó en el antiguo pacto. Y en el nuevo pacto es Cristo trabajando contigo y conmigo. La sangre, la gracia. Antiguo Testamento, la ley. El Nuevo Testamento, la gracia. Y el Espíritu Santo manifestado en nosotros, porque es el que nos cuida y nos guía. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento era Dios, jueces y profetas? Amén. Jueces y profetas, y libertador, que era Moisés y Josué.
¿Por qué? Gabriela, Dios te bendiga, Dios te guarde, gracias por estar conectada. ¿Qué sucede? En el en el monte de la transfiguración se manifiesta Moisés y Elías. ¿Qué significa Moisés y Elías en la transfiguración? Los profetas y la ley y los profetas. Pero estaba manifestado en la tierra el Cristo de la gloria, que es la gracia. Ese es el verdadero significado del monte de la transfiguración. Significa que estaba Moisés, que era la ley, Elías, que era el profeta, y Cristo, que era la gracia. Antiguo Testamento manifestado en el Nuevo Testamento bajo la vida de Cristo. Las referencias, vamos ahora a hablar un poco de la aplicación práctica del libro de Génesis a tu vida y a la mía. A mí como maestro me preocupa que el pueblo no perezca por falta de conocimiento. Todo profeta tiene que estar sujeto a la Biblia. Toda profecía tiene que estar sujeta a la Biblia. Profeta o profecía que no esté sujeta a la Biblia, hay que tener cuidado. Tenemos que tomar las cosas con pinzas. No quiero como pastor y maestro que el pueblo perezca por falta de conocimiento y por falta de conocimiento de la Biblia. Yo voy a seguir dando estudios bíblicos en live, aquella en Facebook Live, de los libros de la Biblia, como lo estoy haciendo en la iglesia, lo voy a hacer con ustedes en Facebook Live, porque nosotros como pastores tenemos una responsabilidad de que el pueblo no perezca por falta de conocimiento. La aplicación práctica, el tema predominante en Génesis es la existencia de la eternidad y su creación de Dios con el mundo. En la Biblia se basa en dos puntos que yo considero que son bien importantes en la vida del cristiano: la obediencia a Dios o la desobediencia a Dios. Adán y Eva desobedecieron. A David, con todo y su llamado de parte de Dios, desobedeció. Pero cuando hay desobediencia, hay obediencia, y hay gracia y hay bendición para tu vida. Amén. Dios siempre va a avisarte, Dios siempre te va a avisar. Dios Cacoto, Dios te bendiga, Dios te guarde a ti y a tu familia. Dios siempre va a avisar de las situaciones que van a venir a la iglesia. Acuérdate también que cuando Dios le dice a Moisés, pinta los 3 tinteles, porque venía el ángel de la muerte a matar al primogénito de la tierra de Egipto. Y Dios le avisa a Moisés, de que viene una plaga, y esa plaga traía muerte. Y Dios le dice a Moisés, ese es el comienzo de la Pascua, y Dios le dice a Moisés, pinta 3 tinteles. Y esa es parte del Éxodo. Estoy dándole un preview del Éxodo. Ahí comienza la Pascua. Cuando Cristo muere, es comienzo de la Pascua. 3 tinteles que se pintaron con sangre del Cordero, 3 cruces que se pintaron con la sangre de Cristo, el Cordero inmolado. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Dios bendiga a cada uno de los que se conectan. La aplicación práctica, su creación al mundo. No hay esfuerzo por parte del autor de defender la existencia de Dios. Él simplemente declara que Dios es siempre, y ha sido siempre, y estará siempre con nosotros, el Todopoderoso sobre todas las cosas. De la misma manera, tenemos confianza en las verdades de Génesis, a pesar de los alegatos de aquellos que la niegan. Tenemos gente que niega el Génesis, hay gente que niega la existencia de Dios, hay gente que niega la existencia de Cristo. Dios te bendiga, Ana María Ruiz, muchas bendiciones para ti y los tuyos. Estamos en el estudio bíblico, un resumen del libro de Génesis. A partir de hoy voy a seguir dando estudios bíblicos de cada libro de la Biblia, amén, para que se conecten y lo sigan diciendo. Amén. Yo lo voy a anunciar con anterioridad antes de comenzar. Dios ha tenido un propósito con el hombre de integridad, de amor hacia nosotros. Y declaró ese amor hacia nosotros a través de la persona de Cristo. Dios trabajó con 12 tribus, una nación. Cristo trabaja con una iglesia.
Deja un Espíritu Santo para que se encargue de la obra redentora de la iglesia. A causa del pecado introducido en el mundo, en la caída fuimos separados de Dios. Pero a través de una pequeña nación llamada Israel, el plan de Dios para la redención de la raza humana fue revelado y puesto a disposición de todo, que es el sacrificio de Cristo. Acuérdese de algo, el enemigo, el pecado te separa de Dios. Brian, Dios te bendiga, te amamos con todo nuestro corazón. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Desde el Génesis, el enemigo ha querido destruir la creación de Dios. ¿Y quién es la creación de Dios? Usted y yo. ¿Sabe por qué? Usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Cristo. Y cuando Cristo fue manifestado en la tierra, el propósito del enemigo era impedir ese sacrificio. Por eso las 3 tentaciones en el desierto. Pero eso son parte ya del Nuevo Testamento. Dios creó el universo, la tierra y los sobrevivientes y todo ser viviente. Podemos confiar en Dios para manejar las preocupaciones de nuestra vida. Dios puede tomar una situación sin esperanza de solución para darnos vida. Por ejemplo, la falta de hijos de Abraham y Sara, y hacer cosas asombrosas en nuestra vida. Y simplemente confiamos y obedecemos a Dios. Cuando tú confías, tú obedeces. Cuando tú confías en Dios, tú obedeces. Tú le crees a Dios y crees en Dios. Es que ni plaga tocará tu morada. Se podrá levantar cualquier plaga, pero ya Dios nos avisó y envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y en esa muerte hay redención, en esa muerte hay sanidad, porque Él llevó ciertamente tus pecados y los míos en la cruz del Calvario, y por su llaga fuimos curados. No hay coronavirus que se ponga ante la corona del Cristo de la gloria. Cosas terribles e injustas suceden en nuestra vida, como José, pero siempre trae una mayor bendición si tenemos fe en Dios y en su plan soberano. Dios establece su gobierno. Recuerda que Cristo vino a establecer el reino de los cielos en la tierra. Por eso Él dice: hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Cristo estableció el gobierno celestial en la tierra. Dios te bendiga, Soliana Peyot. Muchas bendiciones. Bendiciones para usted y su familia y para cada uno de los que se conectan. Dios estableció su reinado en la tierra a través de Cristo. ¿Se acuerdan que antes mataban un cordero o animales perfectos por el sacrificio de un pueblo o de la persona? Expiación de pecado. Aquí, en la gracia, Cristo llevó todas y cada una de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Antes el sacrificio del animal no te sanaba. Simplemente era una expiación de pecado. Y había que hacerlo continuamente. Con Cristo es una vez por todas, como dice Pablo. Cristo llevó tu enfermedad. Cristo llevó tu cáncer. Cristo llevó mis 4 tumores que tengo en mi cuerpo en la cruz del Calvario. Cristo llevó el asunto la diabetes, la alta presión, todas tus enfermedades, ya Cristo las llevó en la cruz del Calvario. Tenemos que creer en ese sacrificio y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Todo te ayuda a bien. Si tú crees en Dios, tu fe agrada a Jehová, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. A los que conforme a su propósito son llamados, como dice Romanos 8:28. Ya llegamos al filo de este programa que comenzamos hoy, los estudios bíblicos, aprendamos más de la Biblia. Este fue el libro de Génesis, un breve resumen. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo unigénito, para que tú y yo tengamos vida y vida eterna.
La vida en este mundo va a ser pasajera, como lo dice Proverbio, lo dicen los Salmos, que hoy estamos, mañana no, somos como la hierba del campo, florece hoy y ya mañana a la tarde se seca. Dios tiene grandes bendiciones para ti. Estos estudios bíblicos que yo estoy dando, resumen de cada libro de la Biblia, yo lo estoy haciendo todos los viernes en nuestra iglesia, después de las 7:30. Ahora no, porque ahora estábamos pues en descanso, refugiaditos en nuestra casa, pero refugiados en el Cristo de la gloria. Como dice el Salmo, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo quiero bendecir tu vida, yo voy a seguir dando estos estudios de la Biblia. Corre la voz, cuando yo lo ponga, lo compartas, compártelo tú, porque yo quiero que el pueblo no perezca por falta de conocimiento. Yo estoy exponiendo pues la palabra, el estudio de la Biblia, para que tú tengas conocimiento, para que tú bendigas a otros a través del estudio de la palabra. Comenzamos con el libro de Génesis, luego vamos a tomar el libro de Éxodo y así sucesivamente. Vamos a seguir hablando de cada libro de la Biblia, un resumen, porque mi preocupación como pastor y como maestro de teología es que tú no perezcas por falta del conocimiento de la palabra. Comparte esto con tus amigos. Déjale saber y dale para atrás y escucha desde el comienzo este estudio bíblico del libro de Génesis. Así vamos a seguir promoviendo la enseñanza de la palabra para edificar tu vida, para edificar tu casa, para edificar tu familia. Que hagas un altar familiar, que conozcas de Dios, conozcas de Jesús y conozcas del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios haga resplandecer su rostro sobre ti ponga paz. Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy te presento a cada uno de los que se conectaron. Yo te pido, Dios, que tú cales profundo en su vida, mente y corazón de esta palabra, Señor amado. Toda aflicción y toda necesidad tú la suple ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Los bendecimos con toda tu bendición, Señor amado. Todo afán y toda ansiedad fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Que ellos aprendan a vivir un día a la vez. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y comparte este video de la enseñanza y el resumen del libro de Génesis. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima.